en la Universidad Autónoma José Misael, y aparte también tiene su diplomado en educación superior en la Universidad de Aquino de Bolivia, y actualmente él es docente de las materias de epidemiología y de salud pública en la Universidad Autónoma, en la Universidad Católica Boliviana San Pablo Regional Santa Cruz. En unos minutos más vamos a empezar con él. Ya está con nosotros, nos está oyendo. Recomendaciones para empezar la webinar. Por favor, todos los que no vayan aparte del doctor, por favor desactivar los micrófonos. Al final de la presentación del doctor vamos a tener lo que son responder las preguntas vía mensaje, ustedes las mandan y ya se las leemos al doctor y el doctor responderá las preguntas. Recomendar una vez más lo de los micrófonos, por favor, para no tener interrupciones durante la presentación. Y eso sería todo, chicos. Ya en unos momentos más empezaremos. Hola, Claudio, un favor gigante. Te cuento que hay un estudiante, Fabio Matías, no sé qué se llama, ¿ya? Es un estudiante que está repitiendo, o sea, tiene que repetir medicina social 1, ¿ya? El año pasado lo hizo, pero... Muy bien, entonces, doctor, podemos comenzar. La presentación es suya. Muchas gracias. Bueno, buenas noches a todo el auditorio. El agradecimiento y la felicitación a este emprendimiento por parte de ustedes jóvenes, de IFIMSA y del Comité Científico de Salud Pública. Gracias por la invitación y muy contento por poder compartir con ustedes un poco de información que seguramente la mayoría ya maneja, pero que es conveniente aclarar algunos puntos después de tantos días de cuarentena acá en Bolivia. Yo la titulé Epidemia de COVID, a pesar de que realmente es una pandemia y toma gran parte del mundo. No todos los países, pero 185 países ya están padeciendo el problema en diferentes grados. Claramente vamos a ir recorriendo esta presentación. Voy a hacer una introducción preliminar con algunos datos históricos que son de acuerdo a información oficial. Todas las fuentes que he utilizado son fuentes oficiales. Algunas puede que estén desactualizadas por horas, porque la última vez que entré fue a las 16:30, y como ustedes sabrán, hay países que informan a diferente horario, igual que Bolivia, entre las 7 y 10 de la noche recibimos la información, así que van a tener la información hasta el día de ayer, por ejemplo, para los datos de Bolivia, que no cambian la tendencia. Primeramente decirles que no tengo ningún conflicto de intereses por lo que voy a decir y que la información proviene de fuentes verificables. Es bueno recalcar que todo lo que nos sucede ahora en Bolivia no está ajeno a una cadena de eventos que llamaremos en este momento una cronología. Esa cronología nos lleva a China, a Wuhan, donde el 8 de diciembre se presentan algunos casos de neumonía y que preliminarmente habían sido vistos en algunos casos con algunos síntomas oftalmológicos. Por eso uno de los primeros colegas que avisa es un oftalmólogo de Wuhan, que lamentablemente después muere por la enfermedad, y que sufrió también persecución y arresto por divulgar esta información. Se desarrolló la enfermedad
en Wuhan, que es una zona de mercado de mariscos. Este mercado es la puerta de entrada comercial a todo China y Asia, es amplio el mercado que tiene. Y las informaciones preliminares fueron que los 2 primeros casos, bueno, son de personas que venden ahí este tipo de productos. De ahí en más se fue expandiendo a territorio asiático oceánico y bueno, después lo que ya conocemos. Siguiendo la cronología, el 1 de enero China toma la decisión de cerrar el mercado de Huanan, que está en la provincia de Hubei, que tiene aproximadamente unos 54 millones de personas, y el mismo Wuhan, que tiene más o menos unos 11 millones y medio. Para esta fecha, se comunican con la OMS el día 31 de diciembre, no figura aquí, pero para mencionarlo, se avisa a la OMS el día 31. En algunos reportes hablan de 27 casos, en otra 40, es variable. La información que viene de China en este caso por ahí no es del todo precisa, pero se comunican con el organismo madre de la salud mundial, que es la OMS, la cual, aquí figura 3 de enero, es variable como les digo, pero en esos días la OMS da una alerta y en esa alerta van sucediendo los hechos durante el mes de enero en el cual se desarrolla la epidemia dentro de China y en algunos países de la zona. Nosotros ya lo veníamos monitoreando desde Bolivia porque nos llegan los reportes de la OMS. Lo que ocurre durante este mes es lo importante, la identificación como un virus nuevo, ocurre la secuenciación. Esto ha sido muy importante para el mundo porque secuenciar significa la identificación del ARN, del genoma viral, lo que permite actualmente que podamos utilizar métodos de diagnóstico que nos permitan identificar qué pacientes tienen COVID-19, que es la enfermedad. Por si acaso, SARS-CoV-2 es el nombre del virus y la enfermedad es COVID-19. Entonces, esta sucesión de secuenciación de datos e información permitió los primeros pasos diagnósticos. Todo siguió su curso y se siguieron acumulando casos de manera exponencial. Fíjense que para el 28 de enero aparecen los casos en Europa, en Alemania, y dentro de este rango también se descubre la transmisión humana, que en un principio fue relativizada por China y por la OMS, pero que después pudimos comprobarla como efectiva, como el contacto directo entre personas, fundamentalmente por vía respiratoria. El 31, la OMS realiza un aviso de emergencia internacional. Fíjense, dice alerta o emergencia, pero no lo comenta todavía como pandemia. Esto, para el que les habla, llamó mucho la atención, incluso durante el mes de febrero, que veníamos comentando con algunos colegas sobre esta situación. A pesar de todo ello y de la alerta, el movimiento del mundo seguía casi normal. Y es por ello que, fíjense, 28 de febrero tenemos el primer caso en América Latina, en el Brasil. Si ustedes recordarán, para nuestro calendario, tuvimos en esta fecha un evento que se festeja a nivel mundial, pero que es muy importante para el Brasil, que es el carnaval. Nosotros suponemos que el movimiento de tantas personas de manera internacional ha promovido también la expansión del virus y es muy probable que por las características que voy a mencionar posteriormente, el virus ya se ha llegado a la mayoría de los países. Recorremos este trayecto hasta fundamentalmente, fíjense, primer caso en España, en Italia, en África, en Egipto, se iban sucediendo los países, y hasta llegar al 11 de marzo, cuando la OMS decide declarar la pandemia, cuando ya estaban infectados más de 50 países, y esto ocasionó un gran desorden mundial, un gran susto, digamos, pánico mundial por este virus, que, como veremos más adelante, es parte de una gran familia. En esta gráfica les muestro algo similar a lo que les ofrecía previamente, y en el cual ven la transición que va desde fines del año 2019 y que
comienza el 2020. Todo esto son sucesos ocurridos en China y que son monitoreados por el CDC y varios organismos internacionales. En esta lámina les puedo demostrar algunas similitudes que tiene este SARS-CoV-2 con su primo hermano del 2003, que es la epidemia 2002-2003. Y fíjense que podemos dar un paralelismo de tiempos. Ambos se produjeron en épocas frías para el hemisferio norte. Primer caso, 16 de noviembre para el SARS-1 y para el SARS-CoV-2 el 8 de diciembre. Y así la sucesión de eventos, solo que, fíjense que solamente voy a representar China como fuente mundial para demostrar que los sucesos son similares, solo que en este caso, a diferencia de SARS-2 que se autolimitó, SARS-CoV-2 se dispersó de una manera alarmante. Para poder hablar de esta enfermedad COVID-19 hay que hablar de la gente que en cuestión. Es un virus tipo ARN. En esta imagen pueden ver una imagen microscópica que lo emparenta con sus hermanos, con sus otros 6 hermanos. Aquí tienen en la imagen microscópica electrónica la parte del stick de la célula, del virus, que permite la adhesión a la célula y por eso se lo llama coronavirus. Este grupo de virus tiene 7 miembros, este es el último, el que estamos charlando, pero sepan ustedes que estos 4, previamente a los del siglo XXI, que son los últimos 3, ya producían el 30% de todas las gripes a nivel mundial. Tienen nombres codificados. Después tenemos el famoso SARS, el síndrome agudo respiratorio grave. Esta es la sigla en inglés, 2002-2003. Después en 2015 tuvimos otro nuevo coronavirus llamado del Medio Oriente, por eso MERS. Este MERS, del que todavía circula también, se autolimitó también en la zona saudí, porque en Arabia Saudí fue su pico, 2002. Esta gente, principalmente, podemos reconocer 2 cepas mayores, una llamada S y otra L. Todavía igualmente, sea un detalle importante, aparte de virus aislados en Japón, Estados Unidos, Australia y el aporte también de algunos países como Islandia o Noruega, se identifican 93 mutaciones. La cepa que más se ha visto, que más perjudicial ha sido, más agresiva, la que más problemas de gravedad produce, es la L. Y esta se propaga muy rápido. Por eso el problema que les comentaba de la diseminación. El virus se calcula que tiene 1 o 2 mutaciones mensuales, por lo que esto preocupa permanentemente a la hora de querer diseñar vacunas, por ejemplo. En esta lámina pueden encontrar la subdivisión de haplotipos genómicos y por colores tienen identificados en el gráfico cartesiano dónde se fueron distribuyendo. Fíjense, acá tenemos las Américas, que tienen un tipo de haplotipo, la zona asiática, que aparentemente no tendría relación directa, y la zona europea, más la oceánica. ¿Esto qué quiere decir? Que hay mutación, evidentemente. Hay parentesco en gran porcentaje de genoma vírico, pero se ha modificado a medida que se traslada por piso biológico o región, y a pesar del clima. Eso también llama mucho la atención. Esta es la escala logarítmica de crecimiento de acuerdo al haplotipo del virus que llegó al lugar.
Es importante destacar características epidemiológicas de la gente. Desde el punto de vista del comportamiento epidemiológico, los agentes se describen de acuerdo a su infectividad, su patogenicidad y su virulencia. La infectividad es la capacidad de colonizar y reproducir. No sé si me escuchan nuevamente. Sí, doctor, ya estamos de nuevo, ya lo Bueno, me escuchamos. disculpa porque acá en mi zona suele haber algunos problemitas eléctricos independientes, pero bueno. Retomando lo que veníamos diciendo, en la descripción de la gente, que es lo que más la gente pronuncia y comenta, les mencionaba las 3 características fundamentales que tiene epidemiológicamente un agente, que son la infectividad, la capacidad de colonizar un huésped, la patogenicidad, la capacidad de alterar y provocar enfermedad, y la virulencia, que es su capacidad o propiedad de producir casos graves o fatales. En el caso del SARS-CoV-2 tenemos una alta infectividad. Ya lo vamos a ver porque se va a conversar mucho de los pacientes que no padecen la enfermedad supuestamente o que tienen pocos síntomas, son oligosintomáticos. O sea, no tienen ni signos ni síntomas, pero portan el virus. La patogenicidad, por eso pongo solo el 20%, lo pongo como en duda, porque no tenemos actualmente acá todavía una base de registro basada en pruebas. Por lo tanto, teniendo en cuenta toda la información previa que existe, más o menos es un 20%, y eso es lo que uno tiene en conciencia cuando enfoca a los pacientes. Y la virulencia, que yo pongo acá China porque lamentablemente la OMS y algunos países dejaron de informar los casos graves, y si no tenés la información específica de los casos graves, la virulencia no puede ser calculada. Hasta el momento en que me la informaban, estaba entre 4 y 5%. Esto quiere decir que había 5 o 6 pacientes que entraban en gravedad o tenían gran riesgo de morir. La transmisión de la gente, al ser muy efectivo, evidentemente las formas más rápidas es la forma directa, que es de humano a humano, a través de microgotas de flush o aerosoles que se vierten en el aire a corta distancia, hasta más o menos entre 1 y medio metros. Ponemos 2 porque es el rango de seguridad que se le recomienda a los individuos como medida preventiva, además de las medidas de barrera. El contacto de manos, contacto por saludo de manos o contacto cara a cara, o por fomites, o fómites, como lo quieran pronunciar, y estos fómites, que son sustancias o elementos inanimados, que son generalmente superficies porosas, mantienen la supervivencia del agente, o sea, del virus, desde un rango de 2 horas a 8 días. Para serles más específico, los que menos duran son horas, de 2 a 8 horas en aluminio, pueden permanecer en vidrio, en madera, en acero, en plástico, entre 2 a 4 días, por ejemplo, en esas superficies. Y en los guantes, que por ahí también era un tema, por ahí hice una pregunta, pueden permanecer hasta 8 horas. De ahí el tema de que el personal sanitario o las personas que utilizan guantes
los reemplacen o los limpien por fuera, porque el virus tiene capacidad de supervivencia en esas superficies. Tanto hacia el plástico, 3 a 5 días, el acero o el aluminio, 2 a 3 días, la madera, 4 días, y es por eso, por esa circunstancia, que se solicita que se aumente la limpieza de superficies en áreas críticas, en áreas de contacto o en lugares donde hay mucha población circulante. Hay 2 vías más que están en estudio, una es la fecal oral. Esta se pudo ver a través de estudios de aguas cloacales en Milán, en Italia, donde se detectó coronavirus, y en algunas fuentes de agua de Países Bajos. Esto está todo en investigación. De cualquier manera, todo lo que voy diciendo es la evidencia que vamos teniendo, y sepan ustedes que esto es un aprender sobre la marcha aún, inclusive con los tratamientos. Y la parte de la transmisión vertical, o sea, madre-feto, y en la que podemos afirmar que en algunas descripciones de estudios o de correlación de casos, descripciones de casos, se han descrito partos prematuros, roturas prematuras de membrana, muerte fetal, dificultad respiratoria del neonato y podrían ser malformaciones congénitas. Todo esto está en estudio, estas 2 formas de contagio o transmisión están en estudio, pero seguramente las habrán escuchado o leído. Hay que tenerlas en cuenta. El COVID, al transmitirse, tiene la particularidad de no producir síntomas rápidamente. Más o menos, el periodo de incubación, que es el tiempo entre que tenemos contacto con el agente y nos produce ya daño o enfermedad, o sea, ya es patógeno, transcurre entre un día y más o menos se habla de 14 días por lo general, y un promedio de inicio de 5.1 días, aproximadamente con un rango de 4.5 a 5.8. Algunos hablan de comienzo temprano, 2.2 días, hasta un máximo, fíjense, hay descripciones que hablan hasta de 24 días. Esos son los más tardíos. Como ustedes sabrán, esto es amplio, pero la gran mayoría va a estar entre 1 y 14 días, con la media de 5 a 7. Y ese 5 a 7 es muy importante, sobre todo para la presunción de mala evolución. Generalmente en el 7º o 8º día es donde los que se complican, más allá de un conjunto de factores que los acompañan, evolucionan hacia la insuficiencia respiratoria, la coagulopatía intravascular y la posible muerte. Para medir la propagación de los virus se utiliza el número básico de reproducción llamado R0. En esta lámina les muestro cómo más o menos se representa desde una persona que porta o padece la enfermedad hacia otros. El SARS-CoV-2 está en este rango, en el 3, está entre 1.5 y 3.58. Esto quiere decir que puede contaminar entre 1 y 3 personas, más o menos. Cada individuo que tiene esa capacidad que porta el virus, cada positivo. Es importante recalcar en la transmisión que ocurre en los primeros días de la enfermedad. La mayor cantidad de transmisión ocurre en los primeros días, aunque se habla de las 12 a 24 horas previas a presentar síntomas, o sea, al final del periodo de incubación, donde es también posible la transmisión directa, o que el virus pueda trasladarse. Por eso hablo aquí de 1 a 2 días antes de los primeros síntomas, y es muy importante para aquellos que estén en hospitales trabajando como internos o yendo a practicar como voluntarios, que identifiquen muy bien la historia natural de la enfermedad de cada paciente. Es preciso determinar esto porque nos ayuda a ver la peligrosidad o a tomar medidas preventivas en caso de prever o tener necesidad de medicar antes a los pacientes para que no se compliquen. Existe la posibilidad, a pesar de este rango R0, de que existan los superpropagadores. Los superpropagadores son individuos que portan el virus
y que rompen la regla que está preestablecida y disipan o propagan la enfermedad a una mayor cantidad de individuos. En este caso podría ser a 2, 3, 4 veces más. Fíjense, un estudio de Panamá habla de un individuo que transmitió la enfermedad entre 10 y 18 contactos que tuvo. Por eso es tan importante epidemiológicamente completar muy bien la ficha y rellenar los espacios que tienen que ver con contactos posibles. Es por ello que esta transmisión de la enfermedad, suponemos que llegó mucho antes, inclusive de tener medio de diagnóstico. Acá hay que destacar un elemento importantísimo que son los pacientes, perdón acá, asintomáticos, lo voy a corregir después, y oligosintomáticos, y los presintomáticos. Fundamentalmente estos dos primeros, porque en estos es difícil identificar algún rasgo de la enfermedad. A estos se los encuentra por pesquisa o búsqueda comunitaria, o pruebas por demanda inducida que uno hace poniendo, por ejemplo, un puesto parecido al que tienen las cadenas de hamburguesas o comidas rápidas por las que uno pasa con un auto. Bueno, hay países que tienen ese sistema, uno pasa por un parqueo, un estacionamiento circular y le van tomando la muestra. Es crucial identificar este tipo de pacientes porque se podría explicar de esta manera por qué se expande tan rápido y es un desafío para el control de la circulación del virus. Por eso las medidas de cuarentena total o rígidas en las que no se permiten salir individuos a la calle porque no se conoce la cantidad de individuos que son o asintomáticos o oligosintomáticos. Como veremos más adelante, y aquí lo refiero, que son más o menos 8 de 10 o el 80%. La mayoría de las fuentes de transmisión no las conocemos, es indeterminada. Fíjense, hay estudios que hablan de casi un 80% de los cuales no podemos identificar de quién se contagió el caso. Sí tenemos factores de riesgo que nos hablan dónde estuvo, si había corona circulando en la zona, pero no tenemos precisión de quién. Por eso es tan importante esta parte del interrogatorio y el registro de información de los pacientes. Es importante destacar, aquí se me corrió, esto de aquí, esto de aquí, esto de aquí, que el comportamiento clínico tiene una predisposición a determinar que el 80% de los pacientes son asintomáticos, de un 14 a un 15 son moderados a severos, y los que tienen gran severidad, son fatales, del 4 a 6%. ¿En qué radica estos dos grupos que están por encima de la pirámide? En que se debe buscar y tratar de aislarlos para identificar además contactos que pueden transmitir la enfermedad. Son los que generalmente son más propensos al contacto con los nosocomios, y es por ello también que la identificación de contactos es importante para el riesgo también del personal sanitario. Estos, que no son de pesquisa inducida, sino que es por pesquisa al azar, muchas veces no reciben el diagnóstico, tienen síntomas leves y se curan en su casa, y nunca seguramente sabremos, si no le hiciéramos una prueba rápida de antígeno anticuerpo, si se infectaron o no. Aquí les presento la mayoría de los síntomas y signos que presentan los COVID. Como han dicho muchos colegas, infectólogos, investigadores, incluso personas que son presidentes, hablan de los síntomas y signos y algunos los han disminuido como una simple gripe. En realidad, este virus produce síntomas similares y esos síntomas se ven representados por una casuística de frecuencia. Fíjense, el que más se ve es la fiebre. Entonces, ¿podemos tener un paciente solo con fiebre? La respuesta es sí. En algunos casos, 68%, fíjense, tos. Y muchas descripciones que he tenido posibilidad de averiguar con colegas de acá y de La Paz, donde hay mucha casuística, revelan que la tos sería el primer síntoma.
más allá de que este esté más frecuente, el primer síntoma en la cronología, ojo jóvenes, tener cuidado con los pacientes que inician con tos o dificultad o que están acomodando la voz, tienen la carraspera. Después generalmente, además tienen el dolor de garganta, ¿m? Y aparece la fiebre. Generalmente estos tres son los que más generalmente aparecen. A pesar de que el dolor de garganta o odinofagia es un 14%. Si el paciente evoluciona y el virus se sigue colonizando, sigue un trayecto lógico anatómico hacia la vía respiratoria. Esto produce que las células mucinógenas, las que producen moco, hiperproduzcan moco por la reproductividad del virus y la reacción del sistema inmunológico inicial, y se produzca expectoración o se produzca secreción y tengamos esputo. Si esto se acrecienta y se detona el fenómeno conocido como tormenta de citoquinas o inflamatorio, podríamos tener dificultad respiratoria transmitida a través de lo que se conoce como fatiga o disnea. Sucesivamente se pueden describir otros síntomas como el dolor muscular, la cefalea, los escalofríos o chuchos de frío, congestión nasal. Hay algunos síntomas digestivos y permítanme destacar estos dos últimos porque fíjense la representatividad que nos da la OMS. Hay pacientes que solamente vienen a la consulta y dicen, doctor, perdí el olfato o perdí el gusto. Esto es anosmia, no oler, y perder el gusto, ageusia. Los prefijos a significan no o no padecer o no tener. Osmia es olor, ageusia gusto. Tener cuidado con pacientes que no tienen ningún tipo de síntoma y aparecen con estos dos, o con este principalmente. ¿Por qué sucede esto? Porque además de tener el virus afinidad por los receptores de la transformadora angiotensina 2, por eso se afina mucho al alveolo, tiene también predilección por los terminales nerviosas de la lengua y de la parte alta de los cornetes, que son las terminaciones nerviosas del nervio olfatorio. Es por ello que también se presume que haya daño neurológico central, porque hace un neurotropismo, así como lo hacen muchos virus, como el herpes y como lo hace el rábico, el virus de la rabia, y toman esa circulación y afectan centros nerviosos muy importantes como el centro de la respiración. Y es por eso que hay relatos de que no se puede desconectar al paciente porque está infectado y anulado el centro automático que mantiene la respiración, y por eso fallecen muchos de esos pacientes, además de los microtrombos, claro está. ¿Cómo principalmente se hace el diagnóstico? Se hace diagnóstico epidemiológico, se hace diagnóstico clínico y se hace diagnóstico a través de métodos auxiliares. Fíjense en esta fotografía, después lo voy a describir un poco más, que el examinador extrae de la mucosa posterior de la nariz, la nasofaringe, por fricción, extrae poco de mucosidad y la manda al laboratorio para hacer estudios de rutina y virología. Y el otro elemento importante es el diagnóstico por imagen, que de acuerdo a la sensibilidad podrá ser radiológico convencional, RX de tórax, o tomográfico. La sensibilidad del segundo, o sea, la tomografía, es mayor. Se habla de entre un 40 a 60% para la radiología convencional y el tomográfico está arriba del 70 a 80%. El problema está en que, como es identificado como en el grupo de neumonías atípicas, la característica general de las neumonías atípicas es lo que se llama una disociación clínico-radiológica. Mientras el paciente no parece tan grave o afectado, los signos radiológicos son masivos, son en vidrio esmerilado. No he puesto en este caso láminas porque no es una charla clínica, pero es bueno que lo sepan. Es una dispersión en vidrio esmerilado. El vidrio esmerilado es ese vidrio opaco que tiene una tonalidad grisácea.
describiendo el diagnóstico clínico, podemos interpretar que podemos ubicar los casos que son de sospecha, el epidemiológico y el clínico, y nos permite iniciar lo que tenemos para la vigilancia epidemiológica, la detección de casos sospechosos. Para poder determinar esto, tenemos que tener claro la definición de caso, que para hacerles recuerdo, tiene que ser fiebre, tos o dificultad respiratoria como los principales. La última actualización para casos sospechosos, que es de hace unos pocos días, 5 días más o menos, todos los países de la región lo están haciendo, fundamentalmente ha sido en bajar la fiebre. Antes nosotros teníamos 37,8, 38, y ahora estamos en pacientes con 37,5, por la necesidad de detectar más sospechas. Tuvimos que bajar los valores de detección de fiebre para poder detectar a más pacientes, porque, como les comentaba, los pacientes oligosintomáticos son un gran problema. Asociado al diagnóstico epidemiológico está la notificación inmediata. Dentro del marco de esta enfermedad como nueva, emergente o novedosa, y dentro del Reglamento Sanitario Internacional al que estamos afiliados todos los países del mundo, tenemos la obligación, incluso de otro grupo de enfermedades, de notificarlas de manera inmediata. Esto es, tengo un caso sospechoso por la peligrosidad, y aunque no tenga todavía el diagnóstico definitorio, este caso sospechoso se notifica por medio de lo que se conoce de manera documentada por la ficha epidemiológica y el llamado telefónico. ¿A quién? Al ente que me corresponde informar. Si estoy en un puesto de atención primaria, a mi cabecera de red o mi hospital de referencia. Y así a la cabecera de la red de salud. Esa cabecera lo comunica a sedes y sedes lo comunica a ministerio. Esa es la cadena virtuosa de la información. Y también se complementa toda esta sospecha de diagnóstico clínico con la toma de la muestra que comentaremos y desarrollaremos en adelante. El otro elemento importante es los métodos auxiliares de diagnóstico, como hemos dicho, el laboratorio virológico, que se hace en tiempo real por PCR, que es la detección en muestras respiratorias, es un diagnóstico biomolecular que se hace a través de la fricción de la mucosa. Por eso vamos a encontrar algunas debilidades que las voy a describir posteriormente y que nos crean también ciertas dudas si a la hora de tomar la muestra se hace correctamente, porque es molesto, es doloroso. El soporte que tenemos para estos diagnósticos es nuestra red de laboratorios, principalmente o inicialmente estaba en La Paz y Santa Cruz. Esto es Cenetop para Santa Cruz e INLASA, después ya se suman laboratorios de Cochabamba y algunos laboratorios que ya se van habilitando por convenio con el Estado. El problema de la reacción de polimerasa reversa en tiempo real es que presenta vulnerabilidad. Primero, tiene un 30% de falsos negativos. Esto quiere decir que cuando yo digo que no lo tiene, en realidad lo tiene. O sea, cuando menciono que está a salvo, no está a salvo, en un 30% de los casos. También puede haber defectos en lo que es la contaminación de la muestra. Es recomendable que cuando por ahí no se tiene un medio de transporte ideal, se puede usar solución fisiológica para poner un poco el hisopo y no se altera la muestra. La otra es la protección del medio ambiente, e incluso cuando se toma doble muestra de nasofaringe y de los pilares posteriores, de la pared posterior de la faringe, se pueden poner juntos en el mismo recipiente y enviarlas al laboratorio. Y el otro elemento importante a destacar es que puede ser un paciente que ya esté tratándose con antivirales o retrovirales por una enfermedad de base que puede ser otro virus, o se automedique, que también hay muchos de estos pacientes que tienen mucha costumbre. Yo he tenido pacientes que tienen costumbre de tener retrovirales en su casa y ante un herpesito, fueguito, toman. Tengan en cuenta que este grupo de medicamentos son hepatotóxicos. Y la otra es la oportunidad de la muestra, que se asocia a todo lo que hemos dicho, que es el momento exacto de cuándo tomarla.
se habla de que a pesar de que se encuentra uno en sospecha, la oportunidad de tomarla es más fidedigna y más posibilidad de tener positividad acercándonos entre el quinto y séptimo día. Por eso hablo de oportunidad y como vulnerabilidad. Por eso les hablaba de tener una idea clara de cuando uno completa la historia clínica y la ficha epidemiológica para ver los espacios entre la no sintomatología y la aparición de los primeros síntomas. Aquí se lo demuestro con un gráfico. La PCR, fíjense, el periodo umbral, generalmente la cuantificación no es la importancia de esta presentación, pero es importante saber que 10 a la 6 copias de ARN por mililitro de muestra es el piso para decir, mayor a eso, el paciente tiene anticuerpos y está en actividad, menor a esto, lo tomamos como un paciente que tiene contacto con el agente y posiblemente se haya curado. A pesar de ello, fíjense, hay una primera etapa donde no hay contagio, no hay posibilidad de contagio, por eso hablamos de límite laboratorial o carga viral, en la cual mayor a esto se transforma en contagioso. Después tenemos una etapa temprana en la cual empieza a aumentar el umbral de contagio, donde hay riesgo de transmisión manifiesta por los medios que ya hemos dicho, y el periodo que también se relaciona al tardío. Por eso estos dos periodos, la fase 2 y 3 de diagnóstico, son muy importantes porque cuando está, fíjense, el área roja es mayor riesgo y el área celeste es menor riesgo, pero hay que destacar que el protocolo lo que dice es que cuando un paciente se lo va a considerar sano, se deben tomar 2 muestras PCR o las muestras o el sistema de reactivo que se tenga, y estas en el periodo entre 24 y 48 horas deberían dar menos de este valor. Si da menos de ese valor, el paciente ya no transmite, es convaleciente puro y no transmite la enfermedad. Sí tiene carga viral porque tiene inmunidad, tiene IgGs. O sea, eso quiere decir que recupera, no contagia, pero sí tiene inmunidad propia. Y eso es muy importante a la hora de pensar una estrategia de tratamiento por sueros, suero de convalecientes. Esta lámina lo que trata rápidamente de demostrar que hay 3 periodos de gravedad y que lo que destaco previamente es tratar de encontrar en fase temprana o estadio 1 a la enfermedad. ¿Qué es lo que está pasando habitualmente? Estamos encontrando casos en estadio 2-3, 2A, 2B, o ya directamente en el 3. Esto puede ser por una consulta tardía, distancia-tiempo, accesibilidad, o por la falta de capacidad de acceso al sistema hospitalario o asistencial. Yo considero que la mayoría de nuestros colegas ya están muy avisados y están formados porque como el COVID-19 se comporta como otros virus respiratorios, no estaría ahí la variable mayor, sino es el retraso de acceso, tiempo de espera y otros factores. Y fíjense que la línea de tiempo-gravedad nos corre. Entonces, ante cualquier situación de estadio 2, por favor, tener presunción, llevar al paciente a monitoreo hospitalario. Estos no lo necesitan, estos pueden quedar en su domicilio con tratamiento mínimo, llámese sintomático, paracetamol, antivirales, antigripales, o un elemento que le permita pasar de la mejor manera. Y el monitoreo permanente por visita domiciliaria o llamado telefónico. Ese sistema está establecido en Bolivia. Tenemos 2 números piloto a los cuales uno puede llamar. Por eso al paciente o a las personas hay que educarlas. Esa es nuestra función principal. Medir el riesgo, establecer pautas para que los pacientes que están en esta fase, si transgreden a esta, pueden llamar oportunamente o nosotros podamos contactarlos rápidamente. Vamos a lo que nos convoca plenamente en esta presentación, la situación epidemiológica. La situación epidemiológica generalmente va a estar descrita por los casos que son sospechosos, estos son los que se registran y no tienen todavía diagnóstico de confirmación, los casos que se confirman, los que fallecen y los que se recuperan. Más o menos esa es la información que van a encontrar por lo general.
Lamento no poder darles muchos elementos sobre incidencia, que es lo que a mí más me atrae porque me permite comparar riesgos. A pesar de ello, es bastante nutritiva la información que tenemos, sobre todo estas dos áreas, que es el caso sospechoso y caso confirmatorio. Para el caso de fallecimiento tiene que estar muy bien manejado y hay muchas veces que hay muchos fallecimientos que no se pueden confirmar porque no se realiza la autopsia. Es tal el volumen de pacientes y el riesgo que, a pesar de que tenemos un cadáver de una persona que falleció, puede ser transmisora de virus por horas. Entonces, por eso hay que tomar precaución en el manejo y manipulación del cadáver y la disposición del cadáver en la morgue o en los lugares destinados para ello. Y la otra es la detección del recuperado. Vamos de lo general a lo particular. Fíjense, tenemos 185 países con casos de COVID. Se habla de una cantidad de unos 204 países, 296 países. El mundo está prácticamente unido al COVID en estos tiempos. Hay más de 3 millones, casi 3.170.000 casos confirmados. El que más casos tiene actualmente, por decisiones, liderazgo y otros detalles, en los Estados Unidos. Por lo tanto, esa cantidad se transmitió a una cantidad de fallecidos y se lo puede ver en su letalidad. A pesar de ello, por los medios que tienen, su letalidad está de acuerdo a un rango que considero que sería el lógico. Los países como Italia, Francia, España, que pareciera que tienen 3 veces más letalidad, hay que considerar que hay un factor muy importante que es la respuesta del sistema sanitario y en las que muchos pacientes no pudieron recibir la atención o que estaban en un grupo de rápida evolución como los ancianos, los mayores de 65 años, que tuvieron una evolución de horas. Como les repito, horas. Lo tenía el paciente más o menos bien, un poco de disnea, fatigado, y en 4 horas se me descompensó y se me murió. Y como tengo la sala llena o tengo la terapia, no tengo respirador, el paciente fallece. Es por eso que yo como epidemiólogo, y asumo la opinión que estoy tomando, no es real algunas muertes. Y otras es por la cantidad de casos confirmados a través de las muestras. La letalidad global más o menos actual, tomando todas, está en un 7.3, comparando el total de casos con los fallecidos con el total de casos. Un detalle no menor, fíjense que llevamos o se llevan hechos alrededor del mundo casi 5.800.000 tests, entre todos los que existen, PCRs, test rápidos, etc. Y el índice de positividad, que es la comparación entre todos los realizados divididos todos los positivos, nos da 1.8. Quiere decir que hay por cada positivo 2 negativos. Hay un positivo por cada 2 tests que realizo. Eso es todavía una preocupación porque hablamos de momento y oportunidad. Entonces hay que tener en cuenta que un paciente o los famosos descartados no son tales, se informan como descartados, pero en el transcurso del tiempo siguen siendo personas de riesgo. O sea, no hay que desmerecerlos los descartados. Por ejemplo, acá en Bolivia teníamos más de 5.000, creo. Ya después lo vamos a ver. Brasil, fíjense, los países latinoamericanos. Brasil en el puesto 11, puse los primeros 20, Perú en el puesto 16 y Ecuador en el puesto 19 como nuestros 3 representantes en el top 20. Es preocupante porque el daño que ha provocado en Perú y Ecuador, sobre todo por el tamaño de población y respuesta o colapso de sus sistemas de atención, es muy grave. Ustedes habrán visto las imágenes de Guayaquil, que es una de las ciudades fuertes, porque después está Quito, en las que ha hecho desastre, en las que inclusive hay pacientes muertos en los domicilios o en la calle tirados, que pasaron mucho tiempo para poder ser recogidos y que podían haber sido fuentes de infección, y que incluso fueron enterrados en fosas comunes, porque no había tiempo de revisarlos, no se hicieron autopsias, no se pudieron hacer test, y por lo tanto tenemos un vacío de diagnóstico y de confirmación.
aquí pueden encontrar de dónde lo obtuve, y pongo el horario porque si ustedes entran a la web de la Johns Hopkins, van a encontrar que esto varió. Entonces, es minuto a minuto. La situación sudamericana. En el ranking de más o menos 13, 14 países puse los primeros 13. Si Brasil, Perú y Ecuador son los top 20 del mundo, evidentemente están en ellos la mayor cantidad de casuística, la mayor cantidad de casos. Hay países de alto impacto, ya lo mencionaba, Perú y Ecuador. Inicialmente fue Chile, pero fíjense, han tomado medidas y han reducido la mortalidad general y la letalidad la mantienen controlada. Es el país con mejor rendimiento. Y fíjense que después viene, Bolivia está en posición 7. Acá hay que destacar que Bolivia todavía tiene una baja cantidad de casos porque hemos hecho pocos test. Se habla de 150, 180, a pesar de que finalizada la Semana Santa se nos había prometido que íbamos a estar en 1.300 diarios. No llegamos. Yo creo que podemos llegar a estar ahora entre los 200 y 300 diarios, dependiendo de la capacidad operativa de los laboratorios. ¿Por qué destaco esto también? Porque en la observación epidemiológica, los casos que uno comenta como positivos en el día de la fecha no son casos de hoy. Son casos que son reportados como sospechosos entre 48 y, pónganle, 2 días, 2 a 4 días. Ahora se ha mejorado mucho, por eso ha mejorado la casuística y la información, pero en las primeras semanas de COVID, con diagnóstico PCR, se podía tardar hasta una semana en confirmar un COVID, porque teníamos solamente Cenetrop o porque teníamos Inlasa. Y como teníamos una fila larga en la cual teníamos muestras de otros casos que venían en avión de otros departamentos, esto complicó mucho más las cosas. A pesar de ello, la realidad boliviana, ya la voy a describir más puntualmente, habla de un 5 de letalidad con 55 fallecidos. Epidemiológicamente tenemos que decir que el primer caso informado en realidad son 2, que vinieron en un avión, son llamados importados. ¿A qué se le llama importados? Son casuística que viene infectada de otro territorio y que uno fue identificado en el municipio de San Carlos y otro en Oruro, ambas mujeres que venían en un avión, que fueron identificadas inicialmente en esa fecha. A partir de ahí viene el conteo de casos sucesivos, casi diario, y además que estas personas, sobre todo, bueno, ambas creo, no cumplieron la cuarentena, ni bien llegaron, por falencias del sistema y por falencias personales, no llegaron a respetar la cuarentena que deberían haber tenido, no tener tantos contactos, y estas personas cumplieron reuniones sociales, y seguramente eso permitió que el virus también se estableciera en las áreas y provocara inclusive conflicto social, porque la gente entre la ignorancia y el pánico los excluyó, incluso personas que estaban bajo riesgo pero no contaminadas, se les negó atención médica, por ejemplo en el municipio de Yapacanía, en el que iban las personas de San Carlos. Y el caso de Oruro, como lo vamos a conversar también puntualmente, fue muy particular porque Oruro tomó una decisión drástica y estuvo casi 20 días de silencio epidemiológico. Aquí lo destaco. Y por eso no hubo muchos casos. Lo mismo, el silencio epidemiológico también se produjo en Beni, pero por la forma de presentación de los casos actuales, preveemos que ya estaba circulando el virus y que no había sido todavía detectado. Y actualmente están con casos, ahí, con desarrollo de casos, sobre todo el Beni que está creciendo y Oruro que ya tienen más casos proporcionalmente que Cochabamba. Cochabamba se ha enlentecido, gracias a Dios, está bastante plana la curva. ¿Qué se está haciendo actualmente? Se cumple metodología de cuarentena estricta. Esto, como lo estaba haciendo, completando durante el intervalo que estaba la presidenta, me paré a escucharla. Es posible, después del 10 de mayo, que flexibilicemos la cuarentena, pero hasta el 10 de mayo vamos a seguir con cuarentena total. No le llamaría
estricta total, es semi-estricta porque hay funciones que, de provisión de alimentos o tipo de mercado que está abierta. No estoy de acuerdo que no se llame estricta porque no es estricta. Para ser estricta debería ser como pasa en los fines de semana en los cuales nadie sale, solo personal sanitario, asistencia de seguridad o salvo emergencias. Entonces ahí es lo que hay que destacar como la falta de ser estricto. Hay flexibilización de acuerdo a los datos epidemiológicos. ¿Cuál es el resumen para COVID Bolivia hasta el día 28? O sea, hasta hace 24 horas. Teníamos casos notificados acumulados 6.191, 144 se produjeron como nuevos. Fíjense la cantidad de descartados, lo que habla de un bajo valor de positividad de la prueba. En epidemiología y en investigación solemos medir la sensibilidad y especificidad de la prueba. Bueno, un indicador indirecto es el valor predictivo positivo, que está bastante bajo. Es preocupante porque 1000 de 5000 se darán cuenta cómo está. Y la cantidad de fallecidos. En el caso de ayer hubo 2 que son de Santa Cruz. Positivos 39 distribuidos a nivel país. Esta es la curva de representación que llamamos curva epidémica, que es una curva que está representada por los valores absolutos de los casos. Aquí está el valor principal porque la fuente es ministerio, porque si no, no podría llegar a esta altura. Es el techo que hasta donde se va llegando, pero es la sumatoria, 7 más 2, 9 y así sucesivamente. Fíjense, el inicio 10 de marzo, aquí hay un error de taipeo, calculo, fíjense 11, 13, pero igual la notificación, cómo se van produciendo los casos, y esto es por la positividad, por eso pueden encontrar algunas falencias en el gráfico. Yo le he hecho la consulta y es por la positividad. No se preocupen por igual, porque igual lo que nos interesa cuando uno ve una curva dinámica de la enfermedad es la posibilidad de ver la tendencia positiva en alza por tiempo y número de casos. En el eje vertical está el número de casos por unidad de tiempo que está en el eje horizontal. En esta curva se identifican aquí por departamentos. Claramente Santa Cruz, como ustedes han podido apreciar, es el departamento que más casos tiene y por eso su curva de mayor altura y mayor inclinación hacia arriba. Los demás departamentos, el que le sigue es La Paz, a pesar de que como verán acá el color no se ve bien, pero empezó más tarde, unas 2 semanas más tarde, una semana más tarde, 10 días, igual todavía se mantiene bajo con respecto al principal que es Santa Cruz de la Sierra. Y los demás departamentos que han tenido un esquema ascendente, pero se mantienen controlados aparentemente y supongo que por el comportamiento, si se mantienen así, excepto Oruro y Beni, que hay que ver cómo es porque empezaron más tarde, van a mantener la posibilidad de que la cuarentena se vaya flexibilizando a grupo 2, de riesgo mediano a moderado, ¿no? Eso es lo que podemos destacar. Todas las curvas están en desarrollo, al igual de cualquier otro país por tiempo y desarrollo de la epidemia pandemia. Es bueno destacar que dentro de la presentación de casos podemos reclasificar por grupo de edad y de sexo. Aquí tenemos un gráfico de barras compuestas, en el cual tenemos en azul el sexo femenino y en color más anaranjado rojizo el masculino, y en cada escalón o nivel o barra tenemos grupos de edad. Fíjense, acá hay por quinquenios, y a partir de aquí hay por decenios. En una realidad general, yo no suelo tolerar los cambios de rango, pero es por la amplitud y rango de pacientes. Lo más destacable que van a encontrar acá es, en el centro del gráfico, que el grupo de mayor positividad de casos definidos o confirmados
está entre los 20 y 39 años. Esto tiene una lógica, porque las personas en edad económicamente activa que salen a trabajar o que más se mueven a lugares de posible contacto son estas personas, adultos jóvenes. En menor medida, la segunda escala de grupo adulto joven que trabaja, y después ya vamos viendo menor por la movilidad de estos individuos. Está claro que hay mayor impacto en el sexo masculino, hay un mayor impacto en el sexo masculino que en el femenino, aunque en el grupo económicamente activo, el central, en el que más hay, están las variantes más cercanas, tanto en el inmediato de 40 a 49 como en el de 20 a 39. Y en el de mayores está mayormente, como veníamos diciendo, el masculino. Cabe destacar que los grupos infantos, juveniles y adolescentes, aparentemente todavía no tenemos una real evidencia, tendrían una resistencia mayor a producirse de enfermedad. Pero, por las cargas virales que se han podido detectar, son propagadores. Por eso se tomó la medida de restringir las clases tanto a nivel inicial, básico, medio y superior. En el caso de la distribución porcentual, va a ser más representativa quizás para ustedes, no tanto por los números absolutos como veíamos antes aquí, sino porque es más, posiblemente se pueda recordar mejor. Casi un 41% está en el rango de los 20 a 39 años, seguida de dos grupos muy de cerca, que es un empate prácticamente entre grupos de 40 a 49 y mayores de 60, y en el interín de los de 50 a 59. Y aquí el tercio, muy poquito, 13.4% son de 19 o menores. Es muy poco lo que hay ahí. En lo que tiene que ver con de dónde deriva la transmisión, fíjense que hay una gran grupo que está lo de transmisión local. Esto tiene que ver, primeramente, destacar que es por la etapa en la que estamos en la epidemia. Llevamos, como les decía, más de 40 días de cuarentena, y eso ha hecho que el cierre de fronteras no permita circulación mayor de personas internacional e interdepartamental. Entonces, esto hace que pueda yo interpretar por qué hay mayor cantidad de locales o comunitarios que se le sumarían a estos, y por qué están reducidos los importados. Cuando iniciábamos el seguimiento a la información epidemiológica, seguramente este era muy reducido porque la gran mayoría venía de fuentes externas o eran importados. Hasta que no se produjo el establecimiento local, no pudimos establecer lo que es realmente una declaración de epidemia. Cuando los casos son en los cuales derivan de importados y no transmiten en el medio en que estoy, no puedo establecer que sea una epidemia. Lo que hago es dar una alerta epidemiológica. Aquí podemos encontrar los casos importados por los países. Nuestra mayor fuente fue Europa, España e Italia, seguido de Francia también con uno, pero fundamentalmente España e Italia. ¿Por qué más que todo? Porque el puente aéreo directo, aviones directos, más que todo por vía España, por eso destaco más eso, e indirecto con escala en España e Italia. Los demás tenían que tomar una escala previa y seguramente han pasado por algún filtro o no han podido llegar de esa manera. Después están los Estados Unidos y algunos países latinoamericanos, ya en menor medida. Chile, por ser limítrofe, Argentina, de donde derivó también, aquí figura uno, pero suponemos que la fuente ha sido mayor por el contacto fronterizo. En lo que tiene que ver a la distribución de casos confirmados por municipio, lógicamente van a encontrar que la mayoría está en Santa Cruz de la Sierra, pero fíjense y destaco una cosa, un municipio intermedio mediano como Montero. Montero tiene 135 casos. Sería más o menos decir que es un 32%, un 30% para redondear, de los casos de la capital. ¿Cómo ocurrió esto? Bueno, porque
de la capital se fueron a este municipio, y Santa Rosa del Sara también, que está por acá, cerca también, 16 casos, lo mismo que pasó en Warnes. Son municipios que están en la línea de llegada a la capital y en el que hay movimiento de mercancías de mercado. Estas van y vienen, o sea, vienen de áreas rurales a proveer a los mercados, y el contacto con áreas de alta acumulación de personas les devolvió personas positivas. Entonces hay transmisibilidad alta y tenemos que ir con prudencia en Santa Cruz seguramente, porque los municipios que están contiguos, sobre todo Warnes, La Guardia, Montero, que están en la línea productiva del departamento, es la que más problemas nos trae. En el caso de las otras capitales, La Paz le sigue con 96 casos, y las novedosas son Trinidad, hace pocos días, ya tiene 62 casos, inclusive más que Oruro, y Oruro tiene una curiosidad como historia porque pasó mucho tiempo con 2 casos y después, por la lamentable rotura de la cuarentena por parte de algún personal que tenía acceso a movilidad y permiso, diseminó el virus y tuvimos un pico a los 20 días del silencio epidemiológico. Entonces, fíjense que las capitales, ¿no?, las capitales de departamento, seguramente por acumulación de individuos, son las que más están propensas a tener mayor cantidad de casos. En esta tabla les demuestro cómo la evolución de los casos confirmados por departamento, y aquí está la escala que podían ver en la gráfica, y lo que destaco acá es la proporcionalidad. Santa Cruz solo es más de la mitad de los casos. Después, si juntamos lógicamente Santa Cruz, Oruro, Cochabamba y Beni, tienen la gran mayoría. La gran mayoría de los casos. Ya después, en menor medida, departamentos con menor incidencia, Potosí, Pando, Tarija, Chuquisaca. Pero fíjense la relevancia de la capital económica del país y la ciudad más poblada del país. Esta casuística hay que también tener presente que el inicio o el reinicio de la presentación de casos también tiene que ver con la escalada y también con la disponibilidad de hacer diagnóstico oportuno. Es lógico que por casuística tengamos más decesos en las capitales, algunos lamentables casos por la falta de coordinación, como el caso este que ocurrió en La Paz con un paciente de 50 años que había estado en Estados Unidos y que lamentablemente el sistema no pudo cumplir con el flujo que debe cumplirse para un paciente COVID sospechoso o COVID positivo. En el caso de los recuperados ya tenemos 110, duplican a los fallecidos, pero todavía son muy pocos. Esto puede tener que ver con la posibilidad de seguimiento y toma de muestra para declararlos recuperados. Aquí está lo mismo que hablamos en el cuadro anterior, la cantidad de decesos por municipio y departamento. Aquí tienen la distribución en un gráfico de sectores. Por sexo, simplemente lo coloco a medida para que noten la gran diferencia. Es 7-3 prácticamente, 7 varones por cada 3 mujeres. Esa es la distribución de casos actualmente. Es porque también la exposición del masculino en áreas de trabajo, etcétera, es mayor. Aquí por grupo de edad, como habíamos destacado, los decesos. Acá lo que quiero destacar es la mayor morbimortalidad de los pacientes que tienen 60 o más años. Este grupo en especial, lo que van a encontrar es que a medida que nosotros nos envejecemos o a medida que el ser humano vive más, van apareciendo un conjunto de enfermedades a las que, analizadas epidemiológicamente, llamaremos comorbilidad, en las que destacan las enfermedades cardiovasculares, hipertensión, insuficiencia cardíaca, enfermedades renales, metabólicas como la diabetes, los síndromes metabólicos, la obesidad,
esas comorbilidades hacen que este grupo sea todavía de mayor riesgo y ante la hiperreflexia reactiva del sistema inmunológico también y la gran diseminación del virus, este grupo es el más vulnerable. Después le sigue el de adultos jóvenes, sobre todo este también porque recuerden que hay casuística cardiovascular que muchos diagnósticos de hipertensión, como es una enfermedad silenciosa, se la detecta a partir de los controles de chequeo, a partir de acá, o la desconocen. Entonces, destacar esto en el impacto de la mortalidad para COVID decesos. Las estrategias epidemiológicas han hablado muchas veces, ustedes habrán escuchado que hablan del aplanamiento de una curva. ¿Qué significa esto? Bueno, en este gráfico lo represento. Si no hacemos nada, los casos fluyen. Si no hacemos nada, quiero decir, si no hacemos cuarentena, fundamentalmente, crecen los casos de manera exponencial y rápida. Esto hace que la curva tenga un pico rápido y amplio, la tendencia sea rápida, se enferman muchos a la vez, pero como destaco acá, hay una capacidad instalada del sistema sanitario. Cuando se pasa esta línea, el sistema es rebasado y la curva de mortalidad también va a aumentar. Entonces, ¿qué es lo que se busca? Se busca una transmisión controlada a través de las medidas de bloqueo de movilidad de personas y de contacto humano por el distanciamiento y cuarentena domiciliaria, y se busca que esto sea controlado para disminuir la velocidad de la curva. La velocidad de la curva epidémica, repito. No estoy impidiendo que se infecten, porque la enfermedad nos va a llegar a todos tarde o temprano. Pero sí lo que nos puede llegar es que esto sea más retrasado y me permita a que mi sistema tenga capacidad o que esta línea de capacidad la pueda subir. Por eso todas estas medidas de espacio-tiempo, por eso tanto esfuerzo, y yo sé que la mayoría estamos histéricos, aburridos y un montón de cosas. No pude ponerle su gráfico, tenía ganas de ponerle su gráfico, pero para no estirarla mucho, hay un gráfico que habla de las consecuencias que va dejando incluso la curva aplanada, que son enfermedades neuropsiquiátricas, enfermedades crónicas que no se pueden atender por falta de atención, porque está colapsado el sistema, cirugías, tratamientos médicos de seguimiento, nuevas enfermedades, como por ejemplo otra influenza, sarampión, que nosotros ahora tenemos. O sea, el COVID nos está durmiendo, como diríamos en el box, nos ha pegado una fuerte trompada o golpe a la quijada y nos dejó medio mareados. Y esto es un gran riesgo porque nos puede crear un gran perjuicio. Por eso el tratar de aplanarlo, para que esta capacidad del sistema sanitario nos llegue y para que la capacidad de diagnóstico incluida en esta capacidad instalada de atender, hospitalizar, esté presente. Aquí en esta gráfica lo que trato de demostrar es cómo, si yo trato a tiempo y tomo medidas, cómo logro éxito dentro de la población. Esta es la respuesta al sistema sanitario. Finalmente, y como la epidemiología es una especialidad preventiva, me queda destacar elementos que son de prevención y el caso de que uno se esté infectado. Primeramente, el lavado continuo de las manos, el evitar el contacto con personas que estén con enfermedad o con riesgo de enfermedad, el uso de barbijos o de medios para tapar la salida de secreciones en el caso de estornudar y toser con el pliegue del codo, el uso de barbijos que ya seguramente vamos a tener que acostumbrarlos por un largo tiempo superior a este año, yo creo, que son medidas de prevención básicas. Guardarse en el hogar, esta corre para ambas cosas, si estoy infectado lo mismo.
evitar el contacto con otros. Si tengo síntomas, llamar a la asistencia pública para que me puedan observar. Y obviamente la utilización de mascarillas. Fíjense cómo ha cambiado todo, que la definición de casos, además de establecer medidas de diagnóstico, también fue logrando que cambiáramos algunas costumbres, porque antes las mascarillas o los tapabocas o el barbijo se utilizaban para solamente pacientes con riesgo o enfermos, y ahora la utilizan tanto sanos o que salen a la calle a exponerse porque tienen que cumplir con su familia, trabajar, médicos, enfermeras, personal de seguridad, o personas que trabajan en empresas alimenticias, o supermercados o mercados. Tiene que todo el mundo utilizar estos medios de prevención para evitar que la velocidad de transmisión se acelere. Finalmente les dejo una frase de la novela de Albert Camus, que es de la peste, que dice: ha habido en el mundo tantas pestes como guerras, sin embargo, pestes y guerras toman a la gente siempre desprevenida. Los invito a leer el libro si no lo han leído, es muy interesante. Hay unos argumentos inclusive que hablan de unas personas que van en un barco y tienen que cumplir una cuarentena obligatoria antes de descender y ver a su familia, y hay un relato en el que uno de los ocupantes del barco quiere bajar y un experimentado le dice: tienes que tener paciencia. Esto sería todo, les agradezco, espero haber sido lo suficientemente didáctico y estoy atento a las preguntas que puedan hacerme a través de los moderadores o expositores. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor, por la presentación. Ahora vamos a proceder, como habíamos dicho al inicio, a las preguntas que se van a hacer por chat y usted las responde, ¿no? Sí, entonces, por chicos, favor, pueden... pediría que alguien me las lea, si yo las voy contestando, si así lo desean, así es más ordenado. Sí, doctor, claro, yo se las leo. Así que, chicos, manden sus preguntas si es que tienen alguna duda antes de concluir esto. A los moderadores, si querés, a vos, Fernando, o a alguno de los chicos, a José, a Giancarla o a Patricia, no sé, el que quiera recibirlas, y se las voy contestando, porque si trato de contestar el chat, seguramente vamos a confundir y podemos perjudicarnos. Así que estoy atento a lo que ustedes me puedan transmitir. Ya, doctor, aquí tenemos la primera pregunta, que es de Fer Pantoja. Dice que ¿por qué los niños tienen una carga viral más alta? En realidad, lo que pasa es que el niño es portador más que todo y es más diseminador. No manifiesta la enfermedad, tiene una carga viral más amplia porque enferman a más personas. No se sabe bien todo porque los hemos aislado actualmente y va a ser poco probable que podamos establecer un R0 en ese grupo. Pero sí, a través de la experiencia con otros coronavirus, como les digo, este es el 7º hijo del grupo, el 7º compañero, en lo que se aprendió con SARS-CoV-1 o SARS-1 del 2002, se vio que no la padecen tanto, pero la transmiten mucho, y por eso se habla de una carga viral mayor. Muy bien, doctor. Tenemos dos preguntas más. La siguiente sería de Alejandra Rojas, que dice que ¿hasta qué fecha cree usted que es recomendable guardar la cuarentena en Bolivia? Bueno, en mi opinión personal, estoy de acuerdo con la extensión que dio hasta ahora la Presidenta. Pero tiene algunas variables importantes a destacar. Todavía no tenemos la capacidad del sistema sanitario a completo instalado. La Presidenta, por ejemplo, hoy hablaba de 500 respiradores nuevos y 500 camas. Yo no sé si incluía las que ya tenemos o nuevas, y también algunas preocupaciones, porque para atender esa tal cantidad de camas hay que tener personal capacitado o especializado. Entonces, no creo que tengamos una suma mayor de terapistas, porque ya están la mayoría ocupados y tengo un gran conocimiento de eso, porque traté en una época que pertenecía a una institución de seguridad social contratar nuevos terapistas y me costaba mucho porque
los grupos que había, que eran 3 o 4 en Santa Cruz, estaban distribuidos una guardia en cada hospital o clínica que ya existían. De cualquier manera, es un factor importante. El otro es el diagnóstico. Si no podemos hacer diagnóstico rápido y masivo, no puedo saber más o menos con un muestreo para inferir cuántas personas ya tendrían inmunidad suficiente para no transmitir la enfermedad. Esas 10.000 copias, esos 10 a la menos 6 copias por mililitro, bueno, necesitamos saber cuántos asintomáticos hay o cuántas personas ya tienen inmunidad desarrollada. Esos dos parámetros son los que sostienen la cuarentena. El otro es la casuística. Si evidentemente, independientemente por el tiempo, por eso la cuarentena, 40 días o más, porque la enfermedad cumple ciclos. Ya habíamos hablado que un paciente que no manifiesta la enfermedad está 14 días aislado y ya seguramente después del día 14 no la transmite. Pero un paciente que sufre la enfermedad, tenemos que cumplir, además de la estadía hospitalaria o en control médico, 28 días, el doble del tiempo habitual, para garantizar, si no le puedo hacer muestra, que esta persona no transmita. O sea, tenemos que presuponer un elemento empírico. No me gusta hablar mucho de empirismo, pero al no tener medios de diagnóstico, estos apoyarían a que la cuarentena se extienda. Hay casos especiales. Los vulnerables, hablo de los que tienen comorbilidad, adultos mayores, enfermedades debilitantes, VIH, otras que puedan debilitar, que traigan inmunosupresión, van a tener que guardar cuarentena, supongo hasta después de agosto, quizá más, porque al no tener medios como vacuna, ellos van a estar vulnerables permanentemente. Esta es una opinión personal que comparten algunos colegas, por si acaso, y que la suelo transmitir. ¿Es discutible? Sí. Es mi opinión de médico clínico y médico epidemiólogo. ¿Qué más? Ya, doctor. La siguiente sería de parte de Valeria Cuellar, que dice que si por favor podría dar una breve explicación sobre la toma de muestra, que no llegó al momento en No que hay problema. explicó. La toma de muestra se hace a través de 2 estudios. La PCR en tiempo real es un estudio biomolecular que tiene un tiempo, horas, hasta 6 horas uno podía tenerlo, pero el tema es que el flujo de información se hace más lenta por la cantidad, porque lo toma un dispositivo, pero hay que leerlo. O sea, hay un componente humano. Entonces hay que tener una cantidad de componentes humanos. En ese tipo de estudio se hace un frotis de la mucosa nasofaringea, o sea, se introduce un cotonete o un hisopo largo a través de la nariz y se gira y se rota para obtener la muestra. Y se toma otra muestra asociada en la parte posterior de la faringe, porque se suele decir que las secreciones de la naso caen en la parte posterior de la faringe, la orofaringe. Se toma también otra muestra y se las manda al laboratorio. Esa es la principal toma de muestra. Los otros estudios que se hacen de antígeno-anticuerpo, que se llaman pruebas rápidas, se hacen con muestras de gotitas de sangre en dispositivos que son como los de cassettes, vieron como para algunas enfermedades o para la detección del embarazo, para detectar la gonadotrofina coriónica humana, que se hacen con sangre o con orina. Bueno, en ese caso son similares, son reactivos que van en tiras o en dispositivos que se ponen a leer en un dispositivos rápidos o en esos casetitos. Hay de antígenos y hay de anticuerpos. Entonces, esos son los estudios que se llaman rápidos. Volviendo a la pregunta, el estudio más fidedigno que tenemos es el de PCR y el que seguramente va a ser el sostén de nuestra casuística y el del alta. Creo que eso responde a la pregunta. Muy bien, vamos a seguir con la siguiente, que es de parte de Kelly Alejandra, que dice que si pueden haber pacientes con COVID combinado con tuberculosis o con influenza. Sí, puede haber convivencia, hay estudios que hablan inclusive de convivencia de más de un coronavirus y que se confunda la enfermedad. Lo que se está sospechando en algunos lugares de alta mortalidad es que la falta de atención
integral, porque tanto la casuística de COVID ha disminuido la intensidad de la vigilancia epidemiológica de otras enfermedades, y si no es que conviven inmediatamente, no son sincrónicas, son contemporáneas, o sea, inicia con una, debilita el cuerpo y afecta a la otra. En el caso de una enfermedad crónica como la tuberculosis, seguramente el paciente la sufre antes, la viene sufriendo, sabe el diagnóstico o no lo sabe, y le cae un COVID, ¿no? No olvidar que la tuberculosis hay que hacer diagnóstico cruzado con VIH, porque es una enfermedad muy frecuente y es debilitante también, pero es posible. La siguiente pregunta de José Ignacio Espinosa, doctor, del personal de salud a los pacientes asintomáticos, ¿es acumulable la carga viral a la que estamos expuestos? ¿Y en qué punto nos puede afectar? Ok, actualmente, si ustedes tienen oportunidad de revisar las estadísticas que nos mandan desde Italia y de España, porque son los que más han sufrido de golpe, han podido ver que se ha podido determinar que más de 5.000 o 6.000 integrantes de los equipos de salud, incluidos los médicos, enfermeras, camilleros, técnicos radiólogos, bioquímicos, se han contaminado con COVID. Esto es porque inicialmente el pánico, la casuística hacía que las personas, incluidas las asintomáticas, consultaran de manera desmedida a los centros hospitalarios. Esta concentración de personas portadoras aumenta lo que se llama la carga viral. Para hacerlo un poco asociado a un elemento farmacológico, la dosis del virus, la cantidad de virus en el ambiente era muy alta. Como el personal sanitario está expuesto continuamente, esta exposición, inclusive cuando uno entuba, porque está más cerca de la vía respiratoria, o revisa las fauces, y si no se tomaron asociadamente las medidas de barrera, uso de barbijo, antiparra y equipo asociado a eso, el grupo de riesgo personal sanitario es un grupo que ampliamente se va a contaminar o se contaminó. Por eso, cuando lleguen las pruebas rápidas, los primeros en hacerse pruebas, yo diría, haría un muestreo a través de los equipos de primera línea, de primer contacto, pues no vaya a ser que tenga sintomático o tenga personal que transmita o tenga riesgo de fallecer por la enfermedad, por la carga viral. De parte de Isis, doctor, dice que ¿en qué periodo de la enfermedad sería el indicado para realizar el test rápido? Bueno, los test rápidos se aplican más que todo cuando hay desarrollo de anticuerpos. Se habla del desarrollo de anticuerpos a partir del 5.º día más o menos. Ahí van a poder encontrar la IgM. Y posteriormente, después del día 10, 14, ya están las dos, está la IgG, el IgM, pero más que todo la IgG. Entonces, los test rápidos que se aplican a este grupo de pacientes es porque presuponemos que ya tiene un recorrido de día y ya tiene anticuerpos. Es por eso que son complementarios y los test rápidos nos ayudan a detectar personas que tienen anticuerpos. O sea, ya el sistema inmunológico fue vulnerado, pero ya responde. Esa sería mi respuesta. Muy bien, doctor. Tenemos otra pregunta más de parte de José Luis Lino, que dice, la positividad del test en Bolivia puntualmente, ¿a qué se debe que sea menor en otros países? ¿Tiene que ver con un problema del reconocimiento, sospecha clínica por parte del personal de salud, falla en los protocolos, miedo a los pacientes a ser diagnosticados o qué otro factor puede existir? Bueno, para responderle a la pregunta, lo que hemos podido verificar en diferentes charlas y reuniones con colegas a nivel, diríamos, mundial, he estado presente en una de Corea, en una de Japón, en otra de Argentina y latinoamericana, muchísima americana también, lo que hemos podido observar es que los pacientes, los problemas de detección tienen que ver un poco con la técnica de muestreo, con la conservación de la muestra y con la sensibilidad original de la prueba. No nos olvidemos que mencionaba que hay un 30% de arranque. Si le sumamos también que la prueba es incómoda y es tortuosa, muchas veces el paciente se retira y a pesar de que giro el hisopo, por ahí no la tomé suficientemente bien. Por eso la recomendación de, cuando tomo la de orofaringe,
pilares posteriores y tocar la faringe por atrás, las puedo juntar y mandar en el mismo bloque. Entonces, por un lado, eso sería el defecto técnico, que es la técnica de toma de muestra o la muestra insuficiente, y complementariamente defectos de cuidado y de transporte de la prueba. Se ha descrito en España, se ha descrito en Argentina, se ha descrito en Italia, y también se describe que algunos test han llegado defectuosos. Entonces ha habido quejas también de test defectuosos, y ojo con esos jóvenes, por eso no bajar la guardia a la hora de los que les toque hacer actividad hospitalaria, usar las medidas de precaución. Todo paciente fuera COVID positivo. En un principio, cuando uno no tiene tantos medios en epidemiología, hay que usar el razonamiento epidemiológico y médico y clínico. Tengo probabilidad, hay alta circulación del virus comunitario, tener esa precaución. Esa sería mi respuesta. Y como última pregunta, doctor, de parte de Camila Chalup, dice que ¿hay alguna explicación de por qué hay regiones donde la pandemia se ha expandido de manera muy fuerte y otras no, como ser Lombardía en Italia, New York en Estados Unidos y Santa Cruz en Bolivia? Hay varias razones. Primero tenemos que destacar que cada población es diferente. Tenemos que destacar que los tiempos estacionales son también diferentes, y que tenemos que destacar también que la respuesta de los estados ha sido también muy diferente. Hay indicadores, por ejemplo, que hablan del liderazgo de las máximas autoridades. Por eso las críticas a los gobiernos como el italiano en el inicio, al americano y al brasileño, porque se supone que tenían que haberse tomado mayores medidas previamente, conocido lo que pasaba previamente en China y en Europa. Por otro lado, la estructura demográfica. En Italia, en la zona que me están destacando, hay una gran concentración de personas de edad mayor de 60 y con comorbilidad. Por lo tanto, el virus le cayó justo a ese grupo y por eso la alta mortalidad. El otro elemento que se esconde en los números es la capacidad instalada hospitalaria. Por eso el gran sufrimiento y el protocolo que nunca quisimos ver en medicina, que es el de selección, aunque sea un poco antiético o antibiótico, selección de un paciente que va a recibir respirador contra otro que no. Es por oportunidad, es por esperanza de vida, es por probabilidad de muerte, y eso es lo que también ha pasado. Otros elementos asociados es la circulación del virus desde origen y las mutaciones. No se olviden el S y el L. Y aparentemente en el hemisferio norte, y sobre todo Europa, primero Italia y después o Alemania, Italia y España, han recibido las cepas más virulentas. Entonces también se puede explicar por esas razones. Por eso no puedo afirmar con 100% de fiabilidad que hay un solo factor. Recordar y aprovechar también que todo lo que puedan escuchar de tratamiento, todo es experimental. ¿Hay resultados positivos? Los hay. Pero todavía lo que pueda decir hoy en esta conferencia o posteriormente otro interlocutor es lo que se sabe hasta el día de la fecha. Pero puede cambiar en horas, en días. Por eso es importante destacar esto. Y agradezco punta, y es por eso que respondo de esa manera. Muy bien, doctor. Nos han llegado dos preguntas más. La siguiente es, ¿un paciente con sarampión también se puede infectar con el COVID-19 a la misma vez? Sí, pueden compartir virus. Hay que ver quién entra primero. Por eso las indicaciones que se hacen. Pueden convivir los virus. Son respiratorios los dos. Es posible la doble contaminación viral. Se está estudiando. Ahora nosotros tenemos 4 casos, por si acaso, en Santa Cruz, a inicio de una mujer de 29 años. La zona geográfica es la Villa 1 de Mayo y se está buscando contactos sobre todo niños, ¿no? Porque es una enfermedad de los infantes. Por eso la vacunación temprana a los 12 meses. Y se va a buscar vacunar hasta los 4 años una segunda dosis. Por si acaso la recomendación de OMS, ¿no?, del doctor Prada. Entonces, supongo que ahora vamos a salir a vacunar, inclusive vamos a salir a cubrir PAI con vacuna influenza, T-Tiri y tetravalente, por si acaso.
Esa sería mi respuesta. Y doctor, la última pregunta dice que ¿cuándo cree usted que salga la vacuna para el COVID-19? De parte de Sara Rodríguez. Ok, Sara, y de todo el auditorio, hay varios equipos ya trabajando, los israelitas, los británicos, los chinos, que están, los islandeses creo que también estaban desarrollando vacuna, ya está en fase 2, 3, ya está bien vacunando voluntarios. El otro día recibí de la BBC un video, después si quieren se los comparto en la red, de que había entre 200 y 600 voluntarios, y ha habido 2 o 3 que ya se han inmunizado. El problema es que si uno lee el protocolo de cualquier vacuna, sobre todo las que ya conocemos, el tiempo de generación de anticuerpos por vacuna es a partir de la 4ª semana, 3, 4 semanas, hasta 8 semanas el rango de desarrollo de anticuerpos, que es cuando uno considera que la vacuna cumple. Después necesitas comparar ese grupo con uno similar para ver la fiabilidad de la vacuna. Y esto toma tiempo. Ese tiempo por lo menos es 6, 8, 9 meses. En el mejor de los casos, como están planteando para septiembre o noviembre de este año. Yo, siendo honrado, la mayoría de las vacunas siempre han tardado 12, 18, 24 meses a estar seguras, porque no se olviden que inyectar un biológico es poner en riesgo, es la situación en la cual uno pone en riesgo al aplicarla antes que enfermar. Entonces es una de las situaciones que debe hacerse con mucho cuidado, ver si se va a hacer a virus atenuado, o atenuado quiere decir que está vivo, está la virulencia baja, o a virus inactivo, está muerto. A comparación de este ejemplo, por ejemplo, la de la polio tiene 2 versiones. Tiene la Sabin, que es a virus atenuado, que es las famosas gotitas, y tiene la versión inyectable, que es la Salk, que es a virus muerto, digamos, ¿no? Inactivo. Entonces, esa distinción también hay que hacerla. Yo espero que esto pueda salir pronto. Lo que tenemos más esperanzador es el uso de sueros con anticuerpos de convalecientes. Eso sí es más posible, y ya se ha comprobado, por lo menos en etapas iniciales, que no te, digamos, no morís, pero te salvás. O sea, lo bueno es que los pacientes graves podrían salvar la vida y recuperarse. Esa sería mi respuesta. ¿Alguna pregunta, Fernando? Y acá la Perdón, Patricia. estaba con el micrófono apagado. Sí, acaba de llegar una última. Decía No hay que esta problema. ya será la última de la ronda de preguntas, y Sí. es de parte de Antonio Vaca, ¿Ya? que dice, ¿cuánto tiempo dura el virus fuera de un cuerpo? ¿Es cierto que se lo puede llevar en los zapatos? Y si sirve la lavandina. Ok. Primera parte, la conservación del virus en superficies. Hay estudios que vienen desde SARS-1 y SARS-2, se habla de que la supervivencia del virus puede ir, de acuerdo a la superficie inanimada, entre 2 horas y 8 días, dependiendo del tipo de superficie. Cuando uno utiliza, sobre todo personal médico, o personas que van a lugares como mercados y utilizan medios de barrera, el barbijo, el tapaboca, y mantiene distancia social, a pesar de que tose una persona pero tiene el barbijo y yo tengo distancia social más de 2 metros, la contaminación por el movimiento de las personas que difunde el aire dispersa el virus, y la cantidad de virus que puede llegar a mi ropa es baja. O sea que la probabilidad en ese sentido, los últimos estudios, hoy leía también un artículo de BBC que transmitían a través de una cadena de expertos, dice que en ese caso no habría problema inclusive de llegar a su casa, salvo dejar el calzado afuera y no bañarse, puede estar con la misma ropa. Lo que aconsejo, si ya lo están haciendo y estamos acostumbrados, si venimos de afuera, estuvimos en lugares de alto contacto, cambio de ropa, ducha y la ropa a la lavandería. La probabilidad de contaminarse con esa ropa, si uno está preocupado también por la lavandería, si la pone en agua y jabón, se ve inactiva. Con respecto a las soluciones
de hipoclorito sódico lavandina, este producto está diseñado para superficies inanimadas. Repito, es útil como antiséptico. Para desinfectar sirven otros elementos como el agua oxigenada, el alcohol, etc. Pero como antiséptico la lavandina. Y muchas veces, y ahora se está cuestionando el uso de los túneles famosos, porque la amplia exposición, supónganse, yo voy a 2 edificios o a 3, y voy también a mi condominio y tengo en todas túneles, y me expongo mucho tiempo, mis ojos, me irrita o me causa toxicidad. Entonces hay que tener cuidado con esto porque también hay algunos estudios que hablan de la toxicidad que puede generar sobre todo el hipoclorito de sodio y el amonio cuaternario. Entonces hay que tener cuidado con eso. Si utiliza lavandina en los zapatos, como es en la suela sobre todo que se está haciendo, mata el virus. 100% lo mata, el 10%, solución de hipoclorito del 10% mata todo, cualquier germen. Muy bien, doctor, muchas gracias por aclarar esas dudas. Hasta ahora no han llegado más preguntas, entonces yo creo que ha quedado todo claro hasta ahora. Muchas gracias, doctor, por acompañarnos y ser parte de esto, de ayudarnos, y esperamos en un futuro tener otra oportunidad para estar con usted. Muchas gracias a todos. Antes de que el doctor se despida, recordarle a todos los que están presentes y que han llegado tarde a lo que es el webinar. Vamos a subir la grabación de este webinar a nuestra plataforma de YouTube. Se va a informar a través de Facebook e Instagram cuando se realice esto, para que todos tengan el acceso completo a estas charlas. Muchas gracias, doctor, y muchas gracias a los que están presentes. Gracias a todos, cuídense mucho, nos falta poco, pero los que hagan actividad hospitalaria, todos los de salud debemos respetar las medidas de seguridad. Que tengan muy buenas noches, nos estamos viendo. Gracias a todos.